Hola gente, hoy quiero hablar de la anatomía de la magia porque me han preguntado mucho que hable sobre magia, pero ¿qué es la palabra magia? ¿A qué le llamamos magia a los seres humanos del planeta Tierra? Le llamamos magia a todo aquello que no podemos describir, probar o estudiar a través de la ciencia tradicional. Básicamente eso es la magia, cuando no le podemos dar una explicación científica, que ahora vamos a hablar de qué es una explicación científica y por qué ya muchas de las cosas que consideramos magia ahora son física. Así evolucionan las cosas. Entonces vamos a abordar este tema de a pasitos. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la magia como tal tiene tres componentes: pensamiento, palabra e intención. Como todo en el universo, esos tres componentes, todo tiene tres componentes. Entonces vamos a ver, aquí entre las notas me traje, está empezando a llover, espero que no haga mucho ruido, me traje una frase muy interesante que encontré en un libro muy bueno, que si no lo han escuchado por favor háganlo, que se llama Conversaciones con Dios. Y decía que el propósito de la vida humana es que la fuente se pueda experimentar a sí misma a través de sus propias creaciones. La cosa es que también viene a darse un tema religioso en el que nos hablan sobre es que fuimos creados a imagen y semejanza y que no sé qué y que no sé cuánto. No es en forma física ni tampoco en estructura energética, digamos, como que pensemos, sintamos y no. Fuimos creados como creadores y co-creadores, ambas, no una sin la otra, no. Co-crear es ayudar a, y crear es crear desde cero, y podemos crear desde cero. Es mentira que no podemos. Pero ¿cómo funciona? A través de la magia, o lo que nosotros tenemos como un concepto como magia. Otras razas y otras entidades lo conocen como tecnología, conocimiento o sabiduría. Así de distantes estamos en términos de conocimiento en esta materia. Todavía nos da vergüenza hablar de esto. A muchas personas empiezan a hablar y empiezan a bajar la voz para que nadie los oiga. Y empiezan a ver para todos lados. Me está viendo. Mira, Julano me está juzgando. Hasta que no se les quite el miedo de hablar estas cosas, no vamos a ver lo normal que es y que lo hacemos todos los días. Estamos usando magia, todos los días estamos creando. Así que vamos con el primer componente. Ok, el primer componente es el pensamiento. ¿Por qué el pensamiento? Porque todo nace de la idea. Si nos vamos a las leyes de la alquimia, que también les tengo, yo sé que ya les había dicho que les iba a hacer un video al respecto, pero bien, ya vamos a hacerlo. Entre esas leyes está la ley del mentalismo, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo. Es la ley más importante, es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que le da estructura a nuestra realidad. Porque ¿cómo funciona la magia? Habíamos dicho pensamiento, palabra e intención. El pensamiento es donde se origina lo que sea una idea, una sensación, queremos plasmar algo en nuestra realidad. Nace a través de primero una idea y un pensamiento. La idea es lo más pequeño y lo más puro que existe en el universo. Cuando a la idea le damos forma y la nombramos, la convertimos en un concepto. Por ejemplo, cuando decimos el concepto de ética, el concepto de tal cosa. Un concepto es una idea que ya le hemos dado forma, la hemos limitado y le hemos dado un nombre. Esos son ideas. Por ejemplo, ¿qué idea puedo, yo tener en mi cabeza que puedo convertir en un concepto y que a su vez puedo convertir en una realidad dentro de la creación de mi vida orgánica estando aquí encarnada? El concepto del hogar, el concepto de la familia,
de la abundancia, los conceptos del disfrutar. Mi concepto de paz probablemente no es lo mismo que el concepto de paz de otra persona, porque le ha dado forma, lo ha delimitado y lo ha estructurado muy diferente a mí. Que fue una discusión muy interesante en términos de abundancia económica con una amiga que me estaba haciendo una lectura y me dice, es que usted tiene que ampliar sus formas de percibir las cosas. Yo, bueno, pero es que si nos ponemos a ver, y yo le decía mi punto de vista, y lo primero que me dijo fue, ¿qué forma de pensar tan diferente? Y yo, esa es la forma en la que está estructurada mi cabeza. Es el mentalismo que rige mi realidad. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cambiar una realidad cambiando nuestro mentalismo? ¿Cuál es el mentalismo más difícil de trascender? El mentalismo que traemos desde que estamos chiquititos. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, se nos ha criado de una manera. Y, por ejemplo, si nosotros como latinos ya hemos sido criados comiendo arroz y frijoles, es muy difícil que lo saquemos de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque es un tema cultural y es un tema de, no, yo necesito arroz, frijoles, carne y ensalada. Así de latinos estamos hechos. Una persona, por ejemplo, tengo un amigo en Alemania que me dice, ya no puedo más arroz y frijoles, ya no quiero más arroz y frijoles, vamos a comer otra cosa. Yo, vamos a comer otra cosa. No es que no lo tengamos, es que ya está implícito en nuestra cultura. Entonces, la forma en la que nosotros hacemos las cosas, ese es el concepto de cultura. Definámoslo. Cultura es todo lo que hace el ser humano, así, crudo y duro. Cultura personal es todo aquello que yo hago y que me define a mí como persona, mi cultura personal. Familiar, lo que compartimos en familia. Social, por ejemplo, puede ser regional, las costumbres y tradiciones de un lugar, etcétera, hasta el global. ¿Qué nos hace humanos? Bueno, es lo mismo si vamos a hablar, por ejemplo, en términos de lo que yo hago para concebir ideas y crear. El mentalismo de cómo veo yo la abundancia, cómo la defino. ¿Cuál es el grave problema de la sociedad latina? Que hemos sido criados para pensar que yo tengo que ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, graduarme, sacar un posgrado tal vez, conseguir un empleo, casarme, tener hijos y pasar el relevo y hacer exactamente lo mismo para la siguiente generación. Ese modelo de vida es insostenible en el tiempo. Habrán algunas personas que podrán sostenerlo en el tiempo, pero ni la economía da, ni la salud mental, ni la dinámica de vida. ¿Por qué? Porque se vuelve rutinario y no todo el mundo está hecho para la rutina. ¿Cómo puede una persona usar la magia para salirse de esa rutina, cambiando su mentalismo? Entonces empieza a entrarle la idea del emprendimiento, la idea de el freelancer, el ser, por ejemplo, innovación en algún lado. ¿Por qué? Porque yo necesito modificar y hacerle entender a mi cerebro que un salario no es la única fuente de ingresos económicos. Yo puedo generar otras cosas, pero tengo que cambiar el chip aquí. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que todos los que hemos sido criados de esa manera nos ha costado montones. Ahora se nos quita el miedo y tal vez estamos por ahí porque tenemos deudas y cuentas que pagar. Y tampoco es como que digamos, mira, sí, es que me están ahogando y me voy a morir y que no sé qué. No, no. Pero sí estamos en esa línea. Entonces tengo que cambiar mi forma de pensar primero. Si me siento mal o, por ejemplo, tiendo a sufrir por ciertas circunstancias, bueno, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo voy a sufrir porque una pareja me dé vuelta, porque a mí me enseñaron desde chiquitita que es lo peor que le puede pasar a una persona, que le den vuelta, que la gran traición, la gran aquí, la gran... Además, se fue con otra persona ya largo, fuera, se acabó. Pero yo no me dedico a sufrir. Y ya está, al punto en que ahora existe, por ejemplo, la polisoltería. Entonces,
Hay muchos tipos de relaciones en esta época, pero anteriormente te decían, usted se tiene que casar y solo con esa persona, y entonces también hubo una represión de la expresión, que no me lo cancelen el video, pero me explico, es un asunto muy delicado el tratar con el mentalismo, porque está intrínseco en la cultura y en la sociedad y en la época en la que uno se desarrolla, y esas ideas son las que van a moldear mi abundancia, mi forma de pensar, lo que yo voy a anhelar y desear, porque esa es otra. Si yo lo que deseo es estar en paz, ¿qué es paz para mí? ¿Qué es paz para vos? ¿Qué es paz para él? ¿Qué es paz para ella? Cosas muy diferentes. Eso es lo más importante. Definir cómo quiero sentir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Esa es la ley del mentalismo. ¿Por qué? Porque con base en esas reglas es que se va a mover la realidad. Si ustedes dijeron, esto es imposible porque ustedes decidieron que así fuera. Es que esto es una tragedia, lo es porque usted sí lo decidió. Pero no porque realmente tenga que serlo. Usted lo decidió. Usted decidió que eso era malo. Usted decidió tenerle miedo. Usted decidió clasificarlo como bueno o malo según sus conceptos. Pero lo bueno y lo malo no existen. Ese montón de personas fanáticas religiosas que creen y le andan diciendo a todo el mundo que se van a condenar, eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque venimos, y si quieren vean el video anterior donde explico el por qué, somos llamas eternas que nacimos de una misma fuente, a lo que ustedes en las religiones, o los que me están viendo que son religiosos, llaman Dios. Porque yo, pese a que me crié en una familia católica, ahora cancelé por completo ese concepto y empecé a decir la fuente. Porque el concepto que me enseñaron a mí, el mentalismo que a mí me definieron desde que estoy pequeña, es yo tengo que pedirle a un ser superior, y si él quiere, me lo da, y si no, no, y yo tengo que aceptarlo, porque no me queda de otra. Eso es falso, eso es mentira, así no funciona. ¿Cómo realmente funciona? Yo creo que la cámara. ¿Cómo es como realmente funciona? Somos llamas nacidas de la propia fuente con plena capacidad de creación. Y lo que yo quiera crear, lo voy a crear. No tengo que esperar a que la fuente venga. ¿Por qué le digo la fuente? Porque es la fuente de ideas, es la fuente de deseos, la fuente de amor incondicional, la fuente de toda energía. Todo se origina ahí, y como yo nací ahí, al igual que cualquiera de nosotros, todo es infinito, pero tenemos que concebirlo como infinito. De lo contrario nos va a pasar otra cosa, y es que no vamos a tener, aunque queramos hacer algo, si no tengo el concepto y no lo siento y no lo integro, no lo voy a poder hacer. Bueno, el segundo componente es la palabra. Ay, ¿de qué me vale a mí tener un montón de cosas aquí en la cabeza y un montón de deseos y un montón de cosas que quiero si no aprendo a hablar? O si hablo mal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen la autoestima por el suelo y terminan hablando mal de sí mismas? Hablan mal, son personas que dicen, es que yo soy una inútil, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. Es que no, yo no sirvo para eso. No, yo soy muy tonta para tal cosa. Cada vez que ustedes se insultan a ustedes mismos, le están enseñando a su cerebro que no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción, que ustedes no son capaces de hacer esas cosas. Se va a sentir indigno, no se va a sentir capaz. Papás y mamás, ¿qué pasa si ustedes a sus hijos les pasan criticando desde que son muy pequeños lo que hacen? Que esas personas, y se lo dice una persona que tuvo que sanar la herida de rechazo, uno se siente insuficiente porque no importa cuánto yo me esfuerce, nunca va a ser suficiente, porque mi dibujo no contemplaba las luces y las sombras que otra persona estaba viendo. Yo no podía saberlo, yo no pintaba en ese momento. Ahora sé acuarela, ahora sé cómo
vislumbrar dónde están las luces, los colores. Que aunque yo vea un vaso verde, no es verde. Tiene 7 o más tonos del mismo verde. Y algunos ni siquiera son verdes, son grises. Me doy a entender. Esas cosas las aprendemos cuando somos ya mayores y queremos entrar en un arte. Pero ¿y si no? ¿Cómo iba una persona tan pequeña a saber eso? Pero entonces, ¿qué fue lo que entendió el inconsciente? Usted no sabe pintar. A usted le queda mal. Y me empezó a dar miedo que la gente viera mis dibujos. Y los escondía. Tenía mis cuadernos, pero yo no los enseñaba a nadie. Tal vez a mi casa o así, pero... Y los que me obligaban a entregar, pues me obligaban a entregarlos y era del colegio, de la escuela, lo que sea. Pero no me gustaba que vieran mis dibujos. Hasta la fecha estoy reconciliándome de nuevo con el arte, porque yo me convencí de que yo no sabía pintar, de que yo no sabía dibujar y que me quedaba feo y que me quedaba mal. ¿Por qué? Porque me pasaban diciendo, es que ahí no va, vea, le falta luz, vea, le falta aquí. Por supuesto que no lo iba a saber, pero esa persona no lo hizo con mala intención, quería enseñarme y elevarme a un nivel al que yo no estaba lista. Mi madurez mental en ese momento no era apropiada. ¿Y qué pasó? Desarrollé herida de rechazo. Ni modo. a terapia. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que empezar a conciliar consigo mismo. Cómo hablo de mí mismo y cómo digo las cosas. Yo tengo deudas. No, ustedes no tienen deudas. Tienen responsabilidades que asumir. Y que en caso extremo, pues tienen que buscar una forma de solventar o lo que sea, pero nada está perdido. Ustedes no quieren cosas. Si ustedes quieren, van a seguir queriendo, porque en el lenguaje del universo, ay, yo quiero que tal cosa, que quiero. Y el universo, ok, siga queriendo, panis, ok, continúen. ¿Por qué? Porque querer y desear son cosas diferentes. Desear es decir, no lo necesito, me gustaría tenerlo. Quiero es algo que no tengo. Y solo por pronunciarlo lo estoy afirmando y decretando que no lo tengo. Entonces mi realidad siempre va a ser cumplir con el decreto que acabo de hacer. Mantenerme queriendo. Porque eso fue lo que programé. Y me molesta un poco, la verdad, ver a muchos creadores de contenido hablando de esto sin explicarlo correctamente. Diciendo, es que lo están afirmando. No lo estás afirmando, lo estás decretando. Decretando que usted quiere. Y el universo, por tanto, no te lo va a dar, te va a mantener queriendo. Porque es una afirmación de carencia. Y yo afirmo que no tengo, la realidad se mantiene en lo que yo afirmo. ¿Qué si yo afirmo? Que soy muy abundante, jamás me va a faltar nada. Nunca. ¿Cuál es el problema que tenemos en la cabeza, en el mentalismo? Que abundancia es solo dinero. No. Y se los digo yo, soy súper abundante. Gano malísimo, porque realmente mi salario es muy malo en este preciso instante. Pero no porque sea malo, es el único. Ese salario no es el único, no es lo único que me ingresa. ¿Se dan cuenta cómo hablar? Tal cosa, sí, lo clasifico como malo porque sé mi potencial, sé lo que realmente vale mi trabajo. Pero la circunstancia no es delimitante, ni me limita, ni me frena, ni nada, no. ¿Cómo entonces yo hago para atraer la abundancia? Yo digo, soy demasiado abundante. A mí jamás me falta nada. Y lo que sea que yo quiera lo voy a tener. Y no necesariamente lo voy a tener que comprar yo. A veces me llega de segunda mano. A veces me encuentro cosas. A veces simple y sencillamente, no sé, lo encontré en un cajón de un outlet y me salió en 500 colones. Y tal vez era una herramienta que necesitaba y que costaba, no sé, 50,000 pesos en otro lado. Me ha pasado. Entonces, abundancia también son las relaciones de familia. Las relaciones amorosas, sí y no. Sí son un medio, pero no son indispensables. Cuando son indispensables hay un problema.
Nada puede ser indispensable. En el momento en que ustedes usan la palabra yo necesito, el universo los va a quitar para demostrarles que ustedes no lo necesitan. Espero que tomen nota de eso. Vuelvo a repetir, si ustedes dicen es que necesito pegarme la lotería, jamás se la va a pegar, porque sencillamente usted está diciendo que lo necesita. Hay quienes disfrutan de pegar la lotería y por lo tanto el universo, tengo un compañero de trabajo que pega la lotería a cada rato. O sea, sencillamente es así. O sea, las cosas hay que aprender a hablar. La palabra es poderosísima. Y aquí voy a quitar un mito de una palabra que se llama abracadabra. Eso no existe. Es una horrorosa traducción de una frase hebrea de la cábala antigua que dice bara que divara. Es cuando me dicen, usted usa el abracadabra, el famoso triángulo donde es como un acróstico, entonces empiezan las letras. No sirve para nada. O sea, le han dado el simbolismo que les ha dado la gana, pero eso no sirve para nada. Probablemente la persona que lo hizo y lo dibujó no sabía cuál era su conocimiento detrás de eso. En cambio, su origen hebreo de la cábala es bara que divara. A como hablo, creo. Si ustedes dominan su lengua, empiezan a hablar solo cosas bonitas de ustedes, aunque no se las crean, les aseguro que va a llegar un momento en que su autoestima va a empezar a subir. Dominen la lengua y ustedes van a dominar cualquier cosa. Ahora, el último componente es el sentimiento, la emoción. Al punto en que hay una meditación que se utiliza para activar códigos cabalísticos, en la cual no solo voy a ver las letras en hebreo, sino que tengo que ver cabeza, corazón, hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es en la cultura hebrea un importantísimo simbolismo a lo que es visceral, a lo que es del cuerpo. El corazón son mis emociones y mi inteligencia está en la cabeza. Entonces, en esa meditación se incluyen esos tres componentes porque integran la emoción con la información. Ya hablamos de que habíamos aprendido a hablar y ya hablamos de que habíamos aprendido lo que es el mentalismo. Ahora tengo que integrarlos y darles frecuencia, los tengo que hacer vivir. ¿Qué hace que algo esté vivo? Vibra. Aunque sea muy poquitito, todo vibra. No hay absolutamente nada en reposo absoluto. Nada. Nada. Todo vibra. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero manifestar algo que tiene una frecuencia muy alta? Una frecuencia, por ejemplo, de compasión por los demás. Yo quiero hacer un centro holístico. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Quitar el quiero por el deseo. O tengo ganas de, o me gustaría. Me haría feliz tener un centro holístico. ¿Por qué? Porque me gustaría poder ayudar a las personas de otra manera. Porque tal vez yo no tengo, por ejemplo, la capacidad que tiene un cirujano, porque no soy médico, soy bióloga, pero incluso dentro de la biología hay cosas para las que nunca tuve talento. Eran el aguacero que ya fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso dentro de la biología, por ejemplo, yo no trabajo nunca con aves, porque me encantan, son preciosas, pero me costó un montón identificarlas. O sea, uno con miopía, astigmatismo, un pajarito de este tamaño a 40 metros es un pollito. Un pollito. Y me acuerdo que mi profesora me decía, no, pero vea, tiene una manchita. Es un pollo, man, no lo veo. Ok, bueno, dicho esto, ¿cómo sé yo si realmente deseo algo? Porque lo siento. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les pongo a ustedes en una tienda, y pongo este ejemplo porque a todos nos ha pasado en las tiendas. Yo he entrado y salido de tiendas de las que no quiero comprar nada, porque nada me llama la atención, a como he entrado a otras y he deseado ser millonaria para traerme toda la tienda.
esas cosas, ¿por qué? Porque me generan un sentimiento. Por ejemplo, no sé, un caminito de mesa, uy, qué lindo se vería en tal mesita. Uy, mira, no sé, algún organizador, mira, tengo un montón de chunches. Esto me serviría. Siempre estamos pensando en qué me gustaría, en qué hace ese objeto para mí. O y si no tiene ningún sentido, algo rellena. Por ejemplo, los que nos encanta el anime, probablemente tienen por ahí escondidas figuritas de todos los animes que les gustan. En mi caso son las películas de Tim Burton. Todas las películas de Tim Burton, especialmente El extraño mundo de Jack. ¿Por qué? Porque son mis favoritas, pero no son necesarias. No la necesito. Y yo no la compré. Esas figuritas no las compré. Me las regaló mi papá una vez para un día del niño, me acuerdo. Y llegó con la cajita y me las compró. O sea, venía en una cajita súper bonita. Y venían todas las figuritas del extraño mundo. Yo simplemente las deseé, pero no le di tanta cabeza. La solté. Consigo la idea. Lo digo, qué chiva tener esas figuritas, qué bonitas. La solté. Pero ese qué chivas me generó un sentimiento de, uy, qué lindas están. De, me gustaría tenerlas, me haría feliz tenerlas. Y ya, y lo solté. Y yo nunca le dije a mi papá eso. En esa cajita venían exactamente las mismas figuritas que yo quería. Y yo nunca le dije nada. Eso es una manifestación. Así funciona la magia. Ahora, cuando algo pasa de ser magia a ser ciencia, esos son otros 100 pesos. ¿Por qué? Porque la ciencia se define como ciencia porque sigue un método científico. ¿En qué consiste el método científico? En realizar una observación que me genere una pregunta. Uy, mira, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué puedo manifestar? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo hacer aquello? Una pregunta. Para responder a esa pregunta, yo genero un procedimiento o un experimento. Y después de ese experimento, con los resultados, los analizo. Mira, pasó tal cosa. Si hago esto, pasa esto. Si hago aquí, hago allá. ¿Ok? Eso es lo que pasa con la ciencia. Ahí se desconecta. Entonces, cuando yo logro agarrar y tener, no sé, una serie de preguntas y empiezo a jugar con ellas, a cuestionármelas, mira, será así, será allá, puede ser así o puede ser de esta otra manera, analizo los resultados y genero mis conclusiones, las documento y ya sea que las publico en un libro o en un artículo, eso es ciencia. ¿De dónde salió la palabra pseudociencia? De las personas que desprecian cualquier cosa que no siga los procedimientos de las academias modernas. Pero la magia que conocemos ahora como magia fue ciencia durante milenios. Y qué mejor ejemplo que los druidas, los griegos, la gran biblioteca de Alejandría. De ahí nació el cálculo, la astronomía. ¿Por qué? Porque antes era magia, ahora es ciencia. Y por eso les decía al principio, una cosa es lo que para nosotros es inexplicable, porque sencillamente o no tenemos nuestros sentidos bien desarrollados, los extrasensoriales, que no son extrasensoriales, son sensoriales, están intrínsecos en nuestra naturaleza, simplemente los dejamos de utilizar. Y yo no sé si ustedes lo han escuchado, y si no, se los digo desde ya. Hay una teoría de la evolución que se llama uso y desuso de órganos. Así como una ballena, ustedes ven un esqueleto de ballena, va a tener unas patitas adentro que no usa, pero ahí están. ¿Por qué están atrofiadas? Porque ya no las usa. Ahora tiene una mega cola, pero no las usa, ahí está la patita.
Bueno, lo mismo pasa con los sentidos. Lo que no se utiliza se empieza a desactivar. Si yo no utilizo mi tercer ojo porque me da miedo, porque en mi religión me enseñaron que eso es del diablo, nadie sabe de dónde salió el cuento del diablo. ¿De dónde sacaron esas cosas? Especialmente porque muchos de los textos que la gente considera sagrados se escribieron 200 años después de los eventos, entre otros. O sea, no existe un fundamento para tener la certeza absoluta sobre absolutamente nada. Y como no lo existe, no hay excusa para no experimentar y vivir por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es el gran miedo de los religiosos? Que me voy a condenar. ¿Quién se inventó esa mierda? No sé. Eso es mentira. Los invito de verdad a leer o a escuchar, si tienen el audiolibro, en YouTube está, el de Conversaciones con Dios. O sea, vamos a ver, no hace falta ser muy inteligente, no lo hace falta, para ver la cantidad de incoherencias que hay en las religiones. En algún momento fueron útiles, me imagino. Sin embargo, si yo empiezo a amenazar a las personas, a sumirlas en el miedo es un sentimiento de muy baja frecuencia. Entonces, sagrado no es. Me sirve para sobrevivir en el plano físico, pero en el plano astral no. Hay demonios que se alimentan del miedo. Después vamos a hablar sobre esa palabra porque la usan para demasiadas razas y demasiadas entidades. Muy mal utilizada, pero bueno. Pero hay muchas entidades que se alimentan del miedo, de la inseguridad, de la negatividad, de la tristeza. Y qué peor sentimiento es el de la culpa. ¿Por qué dejé el catolicismo? Porque dentro del templo nos hacían decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo no tengo la culpa de absolutamente nada. Me hago responsable de mis acciones y la forma en la que evoluciono. De manera en que si la vida me pone una prueba y yo no la supero, me la va a seguir repitiendo hasta que la pase, punto, se calla. Y va a seguir, y el ciclo, y es un bucle. Y la gente dice, estoy harta. Estén tan hartos como quieran, la vida les va a seguir poniendo la misma prueba hasta que la superen. ¿Por qué otra cosa? Porque tal cosa y se van a condenar y se van a ir al infierno y ahí van a estar amenazas, miedo, mentiras. O sea, eso no va para la mayor bien y evolución del espíritu. No me conecta con el amor incondicional. La fuente, con lo que ustedes conocen como Dios, es amor puro e incondicional. Nada tiene que ver con ninguna invención, mitología o amenaza que un grupito de humanos quieran interponerle a los demás para tratarlos como ganado. Ay, los corderitos que son ganado. Ustedes necesitan un pastor. No necesitan nada. Son llamas nacidas directamente de la fuente, con plena autoridad de ejercicio de lo que ahora conocemos como magia, pero que yo les propongo otro concepto: simplemente manifestar, crear, ser, experimentar. No podríamos decir que la magia como tal no existe, es solo el conocimiento y el desenvolvimiento de la naturaleza del espíritu. No, las personas religiosas generalmente, muy poquitas, son realmente espirituales. Muy poquitas. Y con unos compañeros tenemos una frase que dice, es que estoy aquí juzgándote como buen cristiano. ¿Por qué? Porque donde yo estaba, o por lo menos en el grupo donde yo estaba, la gente no paraba de juzgar a otros por sus creencias. Aquel no me cae bien porque es protestante.
uy, Julián es ateo, ese no es nada. Y llegaban, ay Dios, que se desenfoca. O sea, y llegaban a tratar a las personas mal, a despreciarlas, porque no hacían lo mismo que ellos, porque no se sentaban en misa o en culto o en sinagoga o en lo que sea que hagan, entonces son inferiores. Ya ese sentimiento, ese tipo de mentalismo, ya les dije, es de muy baja frecuencia. Y cualquier sentimiento de baja frecuencia no va alineado con el mayor bien y evolución del espíritu. ¿Qué son las religiones? Un sistema masivo de manipulación. ¿Para qué? Y por ustedes, ¿para qué creen? Todas las veces que van, ¿qué es lo primero que les dicen? Vamos a pasar el platillo y la colecta. Es un culto, es una secta. No es una religión oficial, lo que sea, una secta expandida, para de contar. Libérense de toda creencia absoluta, porque nada en el tiempo es estático, todo evoluciona. Y la misma persona que empieza a practicar y empieza a conectarse con altas entidades se va a dar cuenta que, por ejemplo, sí se pueden conectar con el Maestro Jesús, claro. Yo muchas veces lo hago, porque es muy sabio. La maestra que conocen como María Magdalena, pues su nombre es Lady Nada, no era una prostituta. ¿Por qué la metieron a las religiones como prostituta? Porque era noble y dejó su patrimonio, su herencia y todo, para unirse a una causa de vida de un bien mayor para la humanidad. A raíz y en torno a todo lo que Jesús hizo, se inventaron una religión en contra de lo que él mismo dijo. Qué interesante, ¿no? María de Mical era el nombre real de ella, una de las más grandes alquimistas, una persona súper sabia y una de las mejores maestras. Y sí, la pueden invocar. Busquen en mi perfil, ahí van a ver dónde está la página web. Pueden ir a la biblioteca y busquen los códigos sagrados de Agesta. Hay un video que ya les puse por acá para que lo puedan ver y puedan ver cómo se utilizan. Invóquenla y van a ver que son personas que endiosaron, que pusieron en una posición superior. Eso no los hace superiores. Más sabios sí, maestros también, y personas espectaculares que jamás te van a venir a decir, no voy a hablar con vos porque vos no sos católico. Ay, qué ridículo, eso es una payasada de la materia. Ahora, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber sobre los maestros ascendidos? Que ellos son personas muy sabias que tienen lecciones que dar. Pero si ustedes revisan los códigos de Agesta, van a ver nombres del panteón hindú, nombres del panteón griego, egipcio. ¿Por qué? Porque fueron personas que las tomamos como dioses en panteones y mitologías. No, la religión católica es una mitología que agarró a una persona y la convirtió en un dios. El Maestro Jesús es un fractal también de la fuente, pero no es la fuente. Y va a venir y te va a hablar y si ustedes son medium y son practicantes de la espiritualidad, van a ver llegar a una persona. Son clariaudientes, tiene voz humana. Fue humano y no ha venido una vez, ha venido 23 veces. 23 registradas en la historia. ¿Por qué no lo sabemos? Porque a la religión en turno no le corresponde, no le conviene. ¿Cómo hace un sistema de represión para mantenerse en el poder? Si esa no reza, es una infiel. La rechazo, la pongo la juzgo. Si piensa sola, es una bruja. Vamos a hablar de la palabra bruja en otro video.
si no practica la misma religión que yo, se va a condenar, les dice la gente. Y les encanta hablar del infierno. Nunca lo han visto, nunca lo han visitado. Es un lugar físico que no está en este plano, no está en este plano, pero fue diseñado para contener razas hostiles a la nuestra, no para condenar personas. ¿Hay gente ahí sufriendo? Sí, porque se convencieron a sí mismos lo suficiente para manifestar estar ahí sufriendo. ¿Por qué? Por culpa. Algo que es vital en las religiones para mantener a las personas fieles, hacerlos sentir culpables y con miedo de que si hacen algo diferente a lo que un loco con sotana, esos trajes que usan para sentirse superiores a los que llegan. Entonces, si ustedes hacen algo que no está, que nosotros les decimos que no es así, entonces los juzgamos, tomamos la decisión por ustedes de decirles esto es así, así y así. Ustedes lo aceptaron. Ustedes están haciendo magia. Están decretando y dándole forma a su realidad. Así es como quiere que sea su realidad. Libre albedrío. Pero entonces no juzguen a otros y aprendan la verdadera evolución del espíritu. Espero que les haya gustado este video. Y como dicen, el que tenga oídos que escuche, porque es información sumamente importante para cambiar nuestra realidad. Suscríbanse, compartan y nos vemos en otro video.